Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y seguimos con falacias adventistas. He estado así ya de cambiarle el nombre a falacias inventistas por los romanistas. Y el día de hoy la falacia es muy importante porque es risible. Resulta que los adventistas creen que en el cielo hay un santuario y que ese santuario terminó de purificarse en 1844. ¿Lo pueden ustedes creer? Hubo un adventista que me dijo en una ocasión, los adventistas somos unos cracks en escatología. Por poco decía, ¿en serio? Cuéntame más. Muy bien, voy a estar leyendo esta versión Nueva Reina Valera, versión siglo XXI, que es una versión, es Reina Valera, solamente que es una adaptación adventista. Cuando digo adaptación porque ahí de repente hay ciertas inserciones, agregados intencionales, por supuesto. Pero esta Biblia es muy especial porque en la parte de atrás trae algunos agregados de puntos doctrinales. Y dice por acá el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Voy a leer una pequeña parte que dice así. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y la última fase de su ministerio expiatorio. Esto que acabamos de leer, créanlo o no, los adventistas así lo creen. Increíble. Resulta que ellos creen que la segunda y última fase de la obra expiatoria de Cristo terminó en 1844 y se basan en que hay una profecía de 2300 días que habría de cumplirse hasta 1844. Increíble, increíble. O sea, en escatología no solamente están fritos, sino que ya dan pena, ya son un chiste andando. Bueno. Vamos al pasaje de Daniel capítulo 8, versículo 14, dice, y voy a leer esta versión, la nueva versión siglo XXI, Reina Valera siglo XXI, dice, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Para entender de qué habla este pasaje, no hay que hacer como hacen los adventistas, no hagan eso. Ellos agarran un pasaje y fuera de su contexto lo interpretan a la luz de otros pasajes. Incluso, esto es risible, pero ellos dicen que este pasaje se debe entender días por años. 2300 días equivale a 2300 años. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Sacando un pasaje de su contexto e interpretándolo a la luz de otro contexto. Y llegando a interpretaciones sumamente ridículas como lo que acabamos de leer, que en 1844 Cristo terminó su última fase de su ministerio expiatorio y etcétera. Están fritos en exégesis y en escatología dan risa. Bueno, voy a hablar de dos contextos que debemos tomar en cuenta. Círculos de contexto en el propio texto que estamos leyendo y contexto cultural. Si pasamos por alto estos dos contextos, vamos a terminar diciendo cualquier disparate como lo hacen los adventistas. Para entender de qué está hablando este pasaje debemos de leer todo el capítulo. Vamos a leer el capítulo 8 de Daniel. No voy a leer todo, obviamente, voy a leer algunos pasajes. Daniel capítulo 8 versículo 3 dice, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Y uno se pregunta, ¿de qué está hablando Daniel? Bueno, ese mismo capítulo en el versículo 20 nos va a decir a qué se refiere ese carnero. Aquel carnero que viste con dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Es decir, que ya nos ubicamos en un periodo histórico antes de la llegada del Mesías. Esto va a ser muy importante porque esta profecía se debe de cumplir antes de que el Mesías aparezca. No en 1844 cuando aparezca la luz menor y todas esas ridiculeces. Versículo 4.
Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder, actuaba según su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel lo que está viendo, acuérdense que Daniel escribe cuando todavía está el imperio babilónico. Entonces él ve lo que va a suceder a futuro. Y ve cómo el carnero, que va a ser este imperio que va a derrocar a Babilonia, va a ser destruido posteriormente por este macho cabrío. Que este macho cabrío, ¿quién es? Bueno, este mismo capítulo nos lo dice. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el primer rey de Grecia obviamente es el Alejandro Magno, ¿sí? Estamos ubicando la profecía dentro de un marco histórico. Entonces, continuamos leyendo. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, ese gran cuerno es Alejandro Magno, fue quebrado, murió. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del del cielo. Es decir, con la muerte de Alejandro Magno, el imperio de Grecia queda dividido en 4 facciones, y una de esas facciones llega a trastocar y a ser importante en el pueblo de Israel, en Jerusalén, que es donde está el santuario o el templo. Entonces, continuemos, versículo 9. De uno de ellos, de estas facciones, de estas divisiones de Grecia, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? Jerusalén. Versículo 10. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aquí lo que se está manejando es un lenguaje del género apocalíptico. Versículo 11. Aún contra el príncipe de los ejércitos, es decir, los sacerdotes, se engrandeció y quitó el continuo. Aquí el continuo es el continuo sacrificio en el templo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante porque en Daniel capítulo 8 se nos habla de una abominación desoladora, pero llevada a cabo por este cuerno pequeño, que no es el mismo que se habla en Daniel capítulo 9, que es la abominación desoladora que sucede en el año 70 con la destrucción del templo y la ciudad santa, que profetiza Daniel en el capítulo 9, versículos 24 a 27. Son 2 abominaciones desoladoras. Una donde el templo es profanado, que es el que estamos viendo aquí, y otro donde el templo no solamente es profanado, sino que es destruido. ¿Qué es lo que Jesús dice? No va a quedar piedra sobre piedra. Pero en este caso la profanación de este capítulo sucede antes, sucede en el tiempo de la revuelta macabea, en el periodo del intertestamento. Entonces, este personaje, este cuerno pequeño del cual se habla aquí, es Antíoco IV Epífanes. ¿Cómo vamos a saber eso? Por el contexto cultural del propio texto. Ahora, es aquí en este contexto cuando en la profecía de Daniel se nos pregunta hasta cuándo va a continuar esta profanación del lugar santo. Veamos el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Hasta cuándo? Elena G. de White va a decir: hasta 1844, y es en el santuario celestial. Pero este pasaje, este capítulo no está hablando de ningún santuario celestial. De hecho, el contexto histórico nos lo dice, en el tiempo en el que Grecia destruiría al imperio medo-persa, ¿sí? En este imperio donde cuando muere Alejandro Magno y entonces aparece Antíoco Epífanes. ¿Y quién fue aquel que históricamente quitó la observancia del sábado, el que quitó los sacrificios en el templo y que sacrificó un cerdo en el templo? ¿Quién fue? Fue Antíoco Epífanes. ¿Cuándo sucedió esto? El 12 de diciembre del 167 a.C.
Entonces, teniendo en cuenta eso históricamente, culturalmente, veamos lo que dice el versículo 14. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Dentro del contexto de cuál santuario se está hablando, del santuario que había sido profanado o que habría de ser profanado por este cuerno pequeño que es Antíoco Epífanes. La pregunta es, ¿este santuario fue nuevamente puesto en marcha para los sacrificios? Sí, hubo un momento que efectivamente el santuario fue rededicado, es decir, fue purificado. ¿Tuvo un momento histórico de cumplimiento? Sí. ¿Cuándo? El 25 de diciembre del año 164 antes de Cristo. En esta época fue que se cumple ese pasaje. Ahora, aquí hay un detalle. Yo he dicho que esta es una adaptación adventista. Yo no tengo nada en contra de la Reina Valera, sin embargo, esta versión dice hasta 2300 días. Ese es el problema de los adventistas. Voy a leer otra Biblia que ya he hablado de ella, que también es adventista. Esta es Reina Valera 95, es una Biblia adventista, pero es una Biblia más honesta. ¿Sí? Y voy a leer el mismo pasaje, fíjense cómo dice. Daniel 8:14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ojo, porque en esta versión el énfasis no está en los días, como aparece acá, 2300 días. No, el texto original no dice 2300 días, dice 2300 tardes y mañanas. ¿A qué hace referencia? A los dos sacrificios que se llevaban en el templo. De hecho, el tema central es los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios. Eran dos sacrificios diarios, uno en la tarde y uno en la mañana. Entonces, está hablando de 2300 sacrificios, no de 2300 días. Ahora, para eso tenemos también que entender un poquito el contexto cultural de la Biblia. Y recomiendo esta obra, Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, donde que tenemos uno de los mejores eruditos del Antiguo Testamento en la actualidad, que es John Walton. Entonces fíjense cómo nos dice por acá, referente a esa expresión de 2300 tardes y mañanas. Si se dejaran de ofrecer 2300 sacrificios y se ofrecen 2 por día, pasarían 1150 días, alrededor de 3 años y 2 meses. Antíoco Epífanes instituyó sacrificios a sus dioses en el templo el día 12 de diciembre del año 167 a.C. La rededicación del templo en medio de las secuelas de la revuelta macabea se llevó a cabo 3 años después de la fecha de la profanación, es decir, el 25 de diciembre del 164 a.C. Es decir, que la profecía de los 2300 días ya se cumplió incluso antes de que llegara el Mesías, se cumplió el 25 de diciembre del 164 antes de Cristo, no en 1844. Ahora, dicho sea de paso, no sé de dónde rayos los adventistas sacan la idea de que 2300 días deben ser interpretados como 2300 años. En exégesis, nuestros hermanos inventistas están fritos, y en escatología son un chiste andante.